¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en esta jornada de viernes 20 de febrero a la actualidad del Racing aquí en La Gradona para hablarles largamente de lo que va a ser la 27ª jornada ya del campeonato de Liga en Segunda División y otro hueso duro. Si la semana pasada fue el Eibar, otro equipo rocoso, defensivo, que suele además tener buenas actuaciones fuera de casa. El Burgos, que además, y ahora hablaremos de ello, lleva ya un par de días en Cantabria entrenando en los campos del Malecón. Luego les explicaremos los motivos. Pero antes de contarles la última hora del Racing y del Burgos, antes de ese partido, decirles que hoy no tenemos tertulia, hoy no habrá tertulia, como les anunciábamos el lunes por la noche, tendremos entrevista y hoy la entrevista es a alguien que a este servidor durante más de 30 años en diferentes medios de comunicación, también televisivos y en otras cadenas y en radio, nos ha acompañado en muchas tertulias. José Ramón Choya, que fuera jugador del Racing, brevemente, cierto es, que luego hizo las maletas por ahí para el sur de España, que luego fue segundo entrenador en el Rayo Cantabria con José Manuel Gómez Solana. Pues bien, esta noche, en apenas 25-30 minutos, vamos a tener una entrevista con él, que ya hemos hecho evidentemente y grabada estos días atrás, y que yo les recomiendo que se queden con nosotros para conocer la otra cara del fútbol, de alguien que nunca le gustó el fútbol en exceso, sobre todo, y él nos lo va a contar en la entrevista, lo que le rodeaba, titulado en Magisterio. Bueno, luego más tarde charlamos en ese parque de Morales, ahí en Cajo, en Peñacastillo, frente a las casas de la Renfe con Choya. Pero antes, alguien que conoció bien a Choya. Hoy se cumple un día realmente señalado para el racinguismo, porque un grande del Racing, una bandera, falleció hace 10 años. Fernando Trío Zabala, Nando Yosu, que fue el gran salvador del Racing. Primero, como jugador, ¿quién no se acuerda de Nando antes de ir después al Atleti de Bilbao? Y luego como entrenador, como el gran salvador de este equipo durante infinidad de ocasiones, cuanto más se le pedía la ayuda, hasta en 5 ocasiones salvó de milagros al Racing. Y el bueno de Nando, que se nos fue muy joven, con apenas 76 años, se cumplen ahora 10, ahí le ven. Miren, junto a Roberto González, en uno de los ascensos del Racing, creo que fue en el último, la última permanencia en aquel maravilloso partido ante Osasuna en Primera División. Un gran recuerdo para Nando, siempre buen amigo, buena gente, y cuánto hizo por el Racing con tan poco, que poco se le agradeció, porque pocos han hecho tanto en el Racing como Nando Yosu. Así que queríamos empezar hoy el programa recordando al gran Nando Yosu, a Fernando Trío Zabala, que en paz descanse. Dicho esto, va a coincidir también con un homenaje del Racing, aunque no coincida en fecha, pero ha sido el siguiente partido en casa después del 113 aniversario que ya cumplió el Racing la semana pasada. Así que va a ser un día de onomástica, aunque no estamos para muchas fiestas en cuanto a lo deportivo, no. Todo lo contrario, porque ayer en el entrenamiento de los campos de Sport de El Sardinero se puso ya el colofón a la mala suerte del Racing en este último mes y medio, desde la marcha de Jeremy, el pago de la cláusula, la terrible lesión de Villalibre, la más terrible todavía de Manes Lozano y la recaída de nuevo de Juan Carlos Arana. Parecía que iba a jugar ante el Burgos y ahí lo ven en esa imagen, en la última parte del entrenamiento, ya prácticamente terminado, un pinchazo atrás en los quisquillos y fíjense cómo ha salido en la jornada de ayer. Eso tiene pinta de mínimo 2 meses, así que
sin delantero centro, de los que empezaron, ni el que vino para suplirle, como era Manes Lozano. Y es un contratiempo tremendo para el Racing, porque el fútbol del Racing tiene una guinda al pastel, ese fútbol ofensivo que tantas veces hemos alabado y que tantas veces a veces hemos criticado por no tener equilibrio y recibir tantos goles. Pues hace apenas 2 meses estaba Jeremy, estaba Villalibre y se estaba recuperando Arana. Jeremy, pagan cláusula, no hay problema, fichamos a Manes, se quedarán Villalibre, Arana ya recuperado y Manes Lozano, tendremos 9 y seguiremos teniendo gol. Se lesiona Villalibre, Arana recae y Manes se rompe el cruzado. De verdad, es que parece que te ha minado un tuerto. Y para el fútbol del Racing, el 9 es fundamental. Si no, fíjense los 2 últimos partidos. Ante el Mirandés, no menos de 7 u 8 ocasiones de gol. El Racing ganó 1-0. Ante el Eibar, el Racing hizo una primera parte muy buena, con 4 o 5 ocasiones de gol. Hizo 1. Falta el 9. Y a que Juliashvili, el georgiano, se coloca de 9, no es 9, y si no, miren las estadísticas de un futbolista que es interior, extremo, digamos que es un extremo, que puede jugar por las bandas, de media punta, pero nunca como referencia. Pero no queda otro, porque Jaime Mata ha llegado para apagar un fuego, pero después de 2 meses sin competir y prácticamente otros 4 sin jugar. Así que no está, pues igual para 10, 15, 20 minutos sí, pero para poco más. Así que en esas circunstancias está el Racing, que además va a tener para este partido la ausencia de Gustavo Puerta, y eso ya es tremendo. En el entrenamiento no se han sacado digamos, qué es lo que pretende, cómo va a sustituir a Puerta el entrenador. Están viendo imágenes del entrenamiento en la jornada de ayer en el Sardinero, previa a la lesión de Juan Carlos Arana. Sí participó Puerta, pero no va a poder jugar. Y yo creo que va a jugar Damián, y que queda la duda de Gueye o Íñigo Sainz Maza, que no tengo yo tan claro que vaya a jugar Maguet y no Íñigo, pero que sí que el que va a jugar es Damián. Y es muy importante porque saben ustedes que Gustavo Puerta es fundamental en este equipo. Y además del 9, que se le rompa por la columna vertebral, porque no olviden que tampoco llega Pablo Ramón, el central titular, el mediocentro titular Puerta, y la falta de delantero. Está roto por el medio el Racing. No es excusa, no es disculpa, pero sí es cierto que el Racing está teniendo y tiene este problema ante el Burgos, añadido al del 9, la falta de Gustavo Puerta y también la de el futbolista Pablo Ramón, que estaba siendo titular. Así que veremos cómo lo suple José Alberto, pero yo insisto que creo que seguirá con la dupla de Manu Hernando Facu, creo que va a ser eso, y con Damiano, Magueto, Íñigo Sainz Maza. Ha hablado este mediodía José Alberto para hablar de los lesionados, para hablar del rival, para hablar de lo que puede suponer de aquí al final el Sardinero y también de la mala suerte. Villalibre aún le queda, no te sé decir los plazos, más o menos evidentemente hay un pronóstico, el doctor me ha dicho una aproximación, pero tampoco quiero poner una fecha en concreto, porque si no os vais a agarrar todos a esa fecha. Le queda tiempo y hay que tener calma con él, y lo importante es que llegue bien al tramo final, y vamos, yo siempre soy una persona que intenta ver las cosas positivas, aunque ahora estemos en una situación donde parece que todo es pesimismo, que estamos encontrando pues muchas dificultades en forma de lesión en una única posición. Soy una persona optimista y quiero ver las cosas positivas, ¿no? Que vamos a tener a grandes jugadores frescos para el tramo final. Sí, el Burgos es un equipo compacto, es un equipo muy intenso, es un equipo que nos va a intentar apretar arriba, nos va a intentar, si no nos recupera alto, pues meterse en un bloque bajo. Ellos en el bloque bajo se sienten cómodos además pudiendo transitar.
creo que tienen jugadores que están haciendo una excelente temporada, de ahí pues sus números y su rendimiento a nivel colectivo también. Vienen de hacer un gran partido en el Gran Canaria contra Las Palmas, 0-0, un partido que es cierto que pudieron perder, pero también pudieron ganar. O sea, creo que es un muy buen equipo, un equipo que nos va a poner en muchas dificultades, pero yo confío mucho en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo para conseguir hacer un gran partido y que los puntos se queden en nuestra casa, que es muy importante este partido porque venimos de derrota, es muy importante porque sería empezar a hacernos fuerte otra vez como locales después de ganar pues el último partido en casa contra el Mirandés, ¿no? Y creo que los partidos de aquí al final de Liga todos van a ser importantes, pero los que juguemos en el Sardinero creo que los van a ser mucho. Y esta es la posible alineación, con Joaquín Ezquieta en portería, laterales para Mantilla y para Salinas, que ya ha vuelto de la sub-19, donde jugó este miércoles y donde además marcó un gol, Facu y Manu Hernando como centrales, Damián, y yo creo que Maguet o Íñigo, ahí hemos colocado a Maguet, pero yo tengo ahí esa duda, con Pello en la media punta, Andrés e Íñigo en las bandas y arriba Giorgi y Olasvili. Ya han escuchado que lo de Villalibre va por lo menos entre 2 y 3 semanas más, pero no solo es 2 o 3 semanas más, es el ritmo. ¿Cuándo lo va a poder alcanzar Villalibre, un jugador fundamental en este equipo? En apenas 20 partidos llevaba 10 goles. Pues hay que jugar al menos 2 o 3 partidos sin Asier y luego ver cómo llega y cómo coge ese ritmo, porque es mucho tiempo el que ha estado fuera. Y efectivamente el Sardinero va a ser vital, decisivo en esta situación en la que está. Y este partido ante el Burgos pues es muy complicado, es muy difícil. Vamos con el Burgos, que tiene hecho forfatina el plantío, prácticamente levantado, no pueden utilizarlo porque si lo utilizan el día del partido pues cada vez está peor, la zona de entrenamientos, los campos de entrenamiento están todavía peor que el plantío, y optaron por venir a Santander, en este caso a Torlavega, se quedan en Suances y llevan entrenando desde el miércoles en el Malecón. Vienen, no como decía José Alberto, de empatar ante la Unión Deportiva Las Palmas, no, vienen de empatar en casa ante el Cádiz. Han empatado los 2 últimos partidos, ante Las Palmas a 0 allí en el Insular, y en mire cómo está el campo, ante el Cádiz, que se adelantó con este gol de Douda. Pero es un equipo que fuera de casa es muy rocoso, es de los mejores, tiene en 12 partidos 17 puntos, el Racing tiene 13 en 21, muy cerquita del Racing. Llega sin bajas además a esta jornada, fuera de casa ha ganado 5 partidos, empatado 2 y perdido 5, es decir, ha sumado, como yo les decía, esos 17 puntos, con balance pues de 14 goles a favor y 15 en contra. Un equipo que tiene su fuerte en la defensa, es un equipo que defiende muy bien y que a la contra y al balón parado genera mucho peligro. Así que como visitante, cuidado el Racing, que se va a encontrar a un equipo muy rocoso. Un Luis Miguel Ramis que este mediodía en el Malecón hacía esta valoración del partido y de lo que se espera en el Sardinero y de cómo llegan al encuentro, y esto es lo más destacado de esas reflexiones. La clasificación dice que es el equipo que más continuidad y más regular se está mostrando, más allá de las rachas que vayan apareciendo durante la temporada. Estamos en un momento muy exigente de la competición, los equipos quieren posicionarse, valen mucho los puntos, y los equipos también que juegan en casa hacen valer mucho esa condición, y es muy difícil ganar fuera de casa. Por lo tanto, lo considero como un traspiés, como los tenemos todos. Racing tiene una idea muy clara, lleva arriba toda la temporada, y el comportamiento y las actitudes que están teniendo hablan de un equipo muy potente, que va a ser muy difícil que se caiga de esas posiciones.
ha utilizado durante la temporada a varios mediocentros, unos más que otros, desde luego. Un jugador que lleva jugando todo y dando el rendimiento que está dando y que no lo tienes, pues va a dejar de aportar algunas de sus mejores cualidades en cuanto al juego. Es un chico de muchísimo recorrido, con mucho criterio, con mucho sacrificio también a nivel defensivo, y les da mucha estabilidad y mucho peso ofensivo también, mucha agresividad, mucha personalidad en el campo. Bueno, por eso está jugando y está acumulando tantos minutos. Pero bueno, creo que tienen jugadores también de diferentes características, pero muy adaptables a lo que quiere su entrenador de ellos. Por lo tanto, no es un tema que consideremos ni importante ni definitivo. La opinión de Ramis de cara a este partido. Un Ramis, recordarán que hubo polémica en el partido de ida. El Racing marcó un gol, que protestó mucho porque entendían que había falta a Córdoba, al central. Yo realmente no lo creo. Cierto es que en otras dos acciones sí es cierto que el árbitro pues pudo beneficiar al Racing, y recordarán que José Alberto, cuando le preguntaron por el árbitro, dijo que para eso están los comités y que de los árbitros no habla, cuando la semana anterior había rajado del árbitro. Y llegó Ramis a la rueda de prensa y le dio fuerte y flojo a José Alberto por no haberse querido mojar en cuanto a las decisiones arbitrales. Bueno, pelillos a la mar, no sé si se saludarán o no. El caso es que eso es lo que ocurrió en la ida. Posible alineación del conjunto burgalés, pues parece bastante clara, con Cantero, buen portero, está en una buena temporada, con Grego Sierra y Sergio como centrales, Florian Miguel y Lizancos estarán en la posición de laterales, Atienza y Morante, el ex del Racing Iván Morante, en el doble pivote, David González, que por cierto está marcando goles y es el hombre goleador de este Burgos, y Córdoba en las bandas, y arriba Curro en la media punta y Ferniño como 9. En fin, que está todo preparado en el Sardinero para recibir a un Burgos que le va a costar al Racing. Es cierto que el Racing tiene muchos argumentos ofensivos y sobre todo en casa para imponerse al Burgos, pero a mí, de verdad, la falta de ese 9, creo que el Racing, cuanto primero llegue Jaime Mata a ponerse en forma, cuanto primero llegue Villalibre también a ponerse en forma, es un hándicap que va a tener el equipo, porque no tiene gol el Racing, salvo Andrés Martín y Juliashvili, no tiene gol, y ahí están sus estadísticas, es un extremo. Pello tampoco es un hombre con gol, Íñigo Vicente es un futbolista pasador y creativo más que goleador, los centrocampistas apenas han marcado goles, y yo creo que el Racing, lo estamos viendo en las últimas jornadas, necesita muchas ocasiones para marcar, pero bueno, veremos a ver. Por cierto, una jornada en la que el Racing ya parte segundo. Recuerden que el Castellón es líder con 48 puntos, uno más que el Racing. La semana que viene hay un Castellón Racing, no lo olviden. La Almería está a 2 puntos del Racing tercero, a 4 está el Depor con Olaveras, que son 5, Las Palmas y el Málaga están a 6 del Racing, y luego ya llegan también el Córdoba, 41, y ojo el Córdoba de Banania, que tiene un partido menos. El Burgos, el rival de Racing, ahí le ven, octavo, 40 puntos, los mismos que el Sporting. Se abre ya una brecha ahí, 35 Eibar y Cádiz, igual que el Ceuta. Luego ya viene Albacete, Leganés, Granada, que va hacia arriba, Real Sociedad B y Huesca, 31 y 30, y el lío que hay en esa parte baja, porque también hay Andorra con 29 y en descenso el Valladolid con 28, la Cultural con 26, Zaragoza 24 y Mirandés 21. Y para esta tarde está previsto el Ceuta-Granada, se está disputando. Sábado, mañana, Leganés Cultural, Deportivo de La Coruña, Eibar, Huesca, Mirandés, Almería, Córdoba. Vaya partido entre dos de los equipos que están arriba, y derbi andaluz, y otro partidazo. Así que mañana sábado hay que estar muy atento. Las Palmas, Castellón. Para el domingo, Sporting Valladolid,
Andorra, Zaragoza, Racing Burgos, Málaga, Albacete y queda para el lunes Cádiz, Real Sociedad B. Por cierto que, como les he dicho, antes del partido estamos de fiesta durante todo el domingo, se celebra el aniversario del Racing, es ya el 113 aniversario del Racing, que había sido la semana anterior, el día 13 de febrero, el viernes de hace una semana, pero que evidentemente el Racing jugaba fuera de casa, jugaba en Eibar, y esto se celebra siempre cuando el Racing juega en casa. Así que lo va a hacer el domingo desde las 12 de la mañana y una serie de actos, ahí los tienen, con una concentración ahí donde los raqueros, donde se va a cantar el Santander La Marinera, para luego ir hasta Tetuán, y bueno, pues allí ya con gaiteros y demás, pues va a haber un cocido hasta que se termine por un valor de 3 euros, para luego ir todos juntos hacia los campos de sport del Sardinero y recibir allí al equipo. Así que ya saben, el domingo desde las 12 de la mañana pueden estar en acción. El partido es a las 6:30 de la tarde. Hay tiempo para hacer ese tardeo tranquilamente. Seguimos, segunda federación. Después de las 2 victorias del Rayo Cantabria, respira ya mucho mejor, mucho más tranquilo, y juega este fin de semana en tierras gallegas ante el Ourense, que está ahí en la mitad de la tabla, pero ya el Rayo a 2 puntos del Valladolid Promesas y el Astorga. Por cierto, el Valladolid Promesas que recibe al Sámano, domingo 12 de la mañana en los anexos de Zorrilla, aunque ya saben que el Sámano, pues desgraciadamente, si no matemáticamente, sí virtualmente está descendido. El Rayo, con estas 2 victorias últimas, pues ante el Sámano y ante el Bergantiños, respira. Está ya en promoción. Con esos 6 fichajes que ha hecho, parece que le han dado vida al equipo de Ezequiel Loza. Y este ha sido un poco el resumen que hemos hecho de lo que va a ser el partido entre el Racing y el Burgos. Y ahora vamos a unos consejos, pero muy breves, y rápidamente nos trasladamos a la capital, a Santander, a las casas de la Renfe, que las situamos ahí enfrente del Parque Morales, en Cajo, donde está el monumento a la vaca, junto a Teca. Y ahí hemos entrevistado a José Ramón Choya, que ya les he explicado antes, pues futbolista que jugó en los 80, a principios de los 80 en el Racing, pero que tuvo una fugaz participación, y que luego ustedes, pues donde más le han conocido ha sido precisamente en los medios de comunicación, donde nos ha acompañado muchos años. Es muy interesante la entrevista, ha contado lo que ha querido contar, seguramente no todo lo que podía contar, pero muchas de las cosas que cuenta son para escucharlas. Así que les dejo con unos consejos con José Ramón Choya Soria, y nos volvemos a ver el lunes con el post de ese partido entre el Racing y el Burgos a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión. Que tengan un buen fin de semana. Pues muy buenas, aquí estamos en el Parque Morales, en Cajo, en Campogiro, como un poco más allá estuvimos con Iván Helguera, pues cerquita de la fábrica de Teca, en este Parque de Morales, donde está la vaca. Vamos a hacer hoy la entrevista. Aquí detrás de mí está la iglesia de las Casas de la Renfe,
Y ahí, en esas casas de la Renfe, que cualquier santanderino conoce, vive José Ramón Choya Soria, al que hace tiempo ustedes no ven y que hoy vamos a charlar con él. Choya, muy buenas. Muy buenas tardes, España. España, ya lo haces desganado. Ya si empezamos así la entrevista... Es que me has quitado el helado. Te he quitado el helado. A las 5:20 me corresponde una taza de helado. Ah, Hoy tenía dulce de leche, ah, pero bueno, vale, lo perdono. vale. Bueno, hemos elegido este sitio porque tú vives aquí y Sí. aquí has vivido toda la vida, ¿no? En Sí, las menos casas. cuando he estado por ahí dándole patadas al balón, sí. Aquí vivían Aquí. tus padres, ¿no? Sí. Aquí tenía las casas, eran de alquiler para los trabajadores de Renfe nada más. Y luego hubo un momento en que nos la ofrecieron para comprar. Ah, Y entonces algunos lo pudieron comprar y otros seguían pagando el alquiler. Nada más podían vivir gente que trabajaba en Renfe. porque tu padre trabajaba en Renfe. Sí, era inspector de coordinación. Se dedicaba, eso significa cuando la gente tiene transbordos, traslados, descarriles, Ujú. o sea que ahora se hincharía a trabajar. Porque tú no eres de Santander, No, tú eres nacido en Valladolid y tus padres eran vallisoletanos, ¿no? sí, Y tu padre, imagino que por el trabajo vino aquí. sí, destinaron a Girona primero y luego a Santander. Y entonces aquí quedó mi madre embarazada y nos llevaba a Valladolid a nacer, porque nacían en las casas, no nacían en los hospitales. Iban allí con la madre y con tal, y allí nacíamos todos, menos los dos pequeños que nacieron en la residencia, en la que ahora van a empezar a tirar. Pero entonces tú naciste aquí en la casa o ya en Valladolid. En casa, pero en Valladolid. En casa, pero en Valladolid. Sí. ¿Y a Santander cuándo vienes? ¿Con cuánto tiempo? Pues con meses. Ah, o sea, que te... Sí, fueron a nacer nada más. Ah, o sea, pero bueno, vamos, entonces has toda la vida aquí. Sí, soy toda la vida de la laureada noble y capital del reino, ciudad de Valladolid. Pero vamos Soy a ver, pucelano. ¿por qué dices siempre que eres pucelano si Pues- realmente has vivido desde los 6 meses en Cantabria, en Santander? Porque nací en Valladolid. Yo no me puedo... ¿Qué tengo que decir? O sea, que yo soy norteamericano, yo- porque nací en Seattle. Claro, yo Claro, me tengo que decir claro. que soy racinguista porque jugué en el Racing, pues no, No, eso ya lo sabemos. por eso no soy racinguista. Entonces, pues ya está. Vale. Bueno, pero mucha gente me ha preguntado por ti. Vale. ¿Qué es de Choya, Pedro? ¿Tú que hablas con él? ¿Tú que tienes relación con él? Digo, pues no. Bueno, ahí anda, ahí va, poco a poco. Ha habido una época mala, ha habido tal, no sé qué. Y ahora te tenemos aquí un poco en televisión para que la gente sepa un poco que ha sido de los últimos 10, 12, 14 años de Choya, después de tener el éxito televisivo que tuviste, que Ahora me dice el éxito televisivo y me montaba unas broncas de escándalo. Sí, te montaba unas broncas, pero Porque eras un decía- personaje público. Porque decía las verdades. Bueno, decías tú verdad. Las verdades como puños. Bueno, No se me ha pagado por ese trabajo de verdades como puños. no, es verdad. Pero vamos a ir por orden, si te parece. No. Tu infancia aquí, en estas casas de la Renfe, porque tu padre, como has dicho, era inspector, y vivíais aquí. ¿Cuántos hermanos erais? 6. 6 hermanos. Sí. Estudiamos en los Agustinos hasta los dos pequeños. Los dos pequeños ya fueron al instituto. Pues ya era muy caro el colegio. Entonces hubo que mandarles al instituto. El último fui yo que inauguré el colegio de los Agustinos del Sardinero, ya cuando hice COU. Con 16 años ya lo terminé. Y Hiciste magisterio después, ¿no? primero empresariales y luego magisterio. Y a esto también, pues desde pequeño, le pegabas patadas al balón. Aquí, veníamos al parque. Aquí al parque, en este parque. Sí. No ahí en... Aquí nada más estaba el hospital del doctor Morales, que era un psiquiátrico, ¿Ah? en esa esquina que tú ves ahora. ¿Dónde está el colegio? El colegio No, Sagardía. más abajo, en esta del esquina, co- justo en esta esquina. Ajá. Y entonces ocupaba todo parte del parque y estaba la cueva, donde en la cueva Sí. íbamos con las nebucas de esas edades, Ya. a hacer alguna chapuzuca que otra. Y no existía nada. Lo de la vaca lo inauguraron cuando yo me marché. Yo me marché en el 82 para conocer un poco de Madrid para abajo, que no lo conocía, A jugar al fútbol. a jugar al fútbol y a olvidarme del fútbol. Sí, más que nada, sí. Pero bueno, que aquí es donde realmente empezó la zurda prodigiosa de Choya. Sí. Porque hay que decirte que tú eras zurdo y tenías una planta de futbolista espectacular. Esa es la realidad. Vamos a ser... Pues yo no lo sé, pero la gente que ve las fotos
lo afirma. No, y la gente que te ha visto jugar. Mira, Sí. hace unos meses entrevistábamos a Quique Setién, porque tú en el Perines aquel de Quique, erais No, Quique y tú. El Perines de Choya. Sí, de Quique y de Choya No, eras de- tú. de Choya eras jugaba tú Quique. el que llamaba más la atención de aquel Perines. Bueno, sí, teníamos un equipazo, sí. Era un equipo sensacional. Bueno, toda la época de Perines, del Atlético Perines, ha sido lo mejor del fútbol de mi vida, con mucha diferencia. Y eso que era O sea, muy que- joven. Pues yo empecé a jugar en el Perines a los 7 años, iba desde aquí andando hasta el Sardinero para jugar a playeros en la Peña Vicente Miera, que lo llevaba el Perines. Y después del Perines ya, después de la playa, pasamos a infantil. Entonces ya subí allí infantiles y juveniles, no había cadetes entonces. Y en juvenil ya me quiso el Racing juvenil, pero yo dije que no quería jugar en el juvenil del Racing, porque mi casa era el Perines. Y hasta que no cumplí la edad de juvenil cubierta, completa en el Perines, no pasé al juvenil del Racing, porque yo como nací después del 1 de agosto, me correspondía un año más de juveniles. Entonces, sí. Y entonces, por mediación de José Antonio Rodríguez Fiocchi, el excelentísimo presidente del Perines que tuvimos, Durante años, sí. sí, pues le pidieron aquí que Setién y él dijo que... le pidieron a Choya y Choya dijo que no quería jugar en el Racing hasta que no acabara el Perines. Y entonces dijo que le confirmó al Racing que yo jugaba el año que viene, pero con la condición de que cogieran aquí que Setién, que acababa la edad juvenil de esa temporada. Y mira, resulta que Quique Setién fue al Racing juvenil, ni jugó. Pasó porque- directamente porque al era- primer era equipo. muy bueno entonces, Bueno, tú también lo eras. y pasó... Tú pasaste después al Racing, ¿no? Sí, yo Sí, sí. Con los 20 años, ya cuando había que jugar de sus 20, pues en un entrenamiento, porque yo jugué en el juvenil del Racing, jugué la Copa del Rey, la fase final, y después fui al Rayo Cantabria. Entonces el Rayo Cantabria, el entrenador, tu amigo, no me quería. No me ¿Tu ponía. amigo quién era? A ver, ¿quién era? José Antonio Saro. Sí, y tuyo, ¿no? También has coincidido con José. Sí, pero en esa, época, años y en esa años, época no era amigo mío, ¿no? Pero luego conmigo Sí, en la hombre, sí. televisión, hombre, Sí. y en la radio. Eso José. está claro, está claro. Está claro, vale. Se equivocó el señor. Bueno, no te vio las condiciones para, Sí. para eso. Se vale, ya equivocó, está. sí. Y entonces me dijo que si me iba para el País Vasco no jugaría nunca en el Racing, porque el Castro lo llamaba País Vasco, ¿no? Te cedieron al Castro, Y entonces, en tercera. sí, me cedieron al Castro, pero yo entrenaba con el Racing. Entonces estaba Laureano Ruiz, Otro amigo mío. de Otro amigo. entrenador, Otro. y yo entrenaba aquí 3 días y jugaba el partidillo con el Castro y jugaba los domingos. ¿Tampoco te vio Laureano condiciones? Que me pusieron un taxi, me puso un taxi, Sí, para ir a Castro. me recogí aquí, justamente ¿Qué en la dices? iglesia, Como las estrellas. y me llevaba a Castro y me traía. ¿Qué dices? Sí. Sí. De eso viene un poco la historia que se montó con el Naval de Reynosa, porque el Naval me pidió, y yo dije que no quería jugar en Reynosa, porque tenía que coger el autobús e irme a subir las hoces todos los días. Claro, y aquí en Castro ibas en auto. Y aquí en me traía el taxi, Te traía el que taxi. por cierto, una de sus hijas, Iciar, es ahijada mía, Ah, ¿del taxista? una hija del taxista. Joder, sí. es que tú eres un fenómeno, Choya. Y- Bueno, en Castro te sales ahí en tercera. Sí. La rompes, vuelves al Racing y... Hay una canción, lo que pasa y ahora si canto igual el de las cámaras se va, pero una canción que dice que en el campo de Riomar han puesto una maquinaria donde se fabrican goles y hasta cuerdas de paparra. Ahí viene la flota y viene cantando con ilusión porque va a subir el Castro a segunda división. Arriba, 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 arriba Coli ese balón, que Inoriza le prepara, viene Choya y mete gol. Sí, señor. Eso lo Pues, cantaban allí en Castro. en Castro, que tuviste ese año espectacular, luego vuelves al Racing, pero No, ahí luego esa misma temporada me sí, llamó el sí, Racing te llamó el Racing y me llamó el Laureano y en uno de los entrenamientos me dice, Choya, suba a Castro y diga que ya no vuelve. El domingo le hago debutar en Huelva. y debutaste en Huelva. Y entonces al día siguiente mi padre me lleva el periódico a la cama y pone Laureano Ruiz cesado por el Racing. Y entonces dije, pues ya, la única oportunidad que iba a tener se fue a garete. Pues te voy a decir una cosa, que yo con esto lo he hablado durante muchos años Eso son anécdotas, así que... con Laureano y me dijo, Choya no tuvo la suerte de cara porque podía haber sido un futbolista importantísimo. Lo que pasa es que era difícil entender su fútbol en el fútbol que se practicaba antes. Joder. Eso me lo ha dicho a mí
pero bueno, por eso él te dijo que te subía al primer equipo. No, me dijo que me hacía debutar el domingo siguiente en Huelva. En Huelva debutar. Pero era un fútbol en aquellos años 80, Choya, en donde el físico era lo que predominaba. Sí. Y tú eras un jugador de talento, de calidad. Eso ha sido algo que siempre me ha afectado, porque inclusive yo entrenaba con el Racing y por las tardes me iba donde Luis Carral, que es un preparador físico excelente también, que tenía el gimnasio en el Sardinero, y me daba clases de sauna para la capacidad pulmonar aumentarla. Me subía al Faro corriendo, él en el coche detrás. O sea, era un hándicap. Aparte de entrenar por las mañanas con el Racing, yo entrenaba por la tarde con Luis Carral. Y así todo, no cogía, pues era la masa muscular o la capacidad, no sé, alguna cosa. Capacidad pulmonar sí tenía, porque daba de los máximos, pero algo fallaba. O que mi cabeza iba más deprisa que la de los demás. Y el cuerpo no. También, pero eres un jugador de talento, de calidad, frío, decían que vago por esa circunstancia. Sí, puede ser que por eso empecé a correr demasiado y me perjudicó. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Puede ser, no lo sé. El caso es que después del Racing te vas al Albacete o al Almansa. ¿No? Después del Racing quiero dejarlo. Y entonces, ¿pero cuántos años tenías? ¿22, 23 años? 21. Yo jugué con 20 y 21. 20 y 21, sí. Y entonces, ¿pero por qué lo de repente dejar? me llama el Oviedo para ir a jugar un partido amistoso. Sí. En Ribadesella, vamos, es un partido amistoso, ganamos 1-3. ¿Con la camiseta del Real Oviedo? Del Oviedo, no sí. me lo has contado en la vida eso. No, ni ahora lo quería contar más. Bueno, ¿y fuiste y jugaste? Sí, ganamos 1-3, metí un gol, me hicieron un penalti, pero luego a los 2 días me llaman y me dicen que no pueden ficharme, que han recibido informe de que soy un jugador conflictivo. Que le habían enviado del Racing que soy conflictivo. De ahí te viene la animadversión al Racing. Y entonces digo, bueno, pues nada, pues muchas gracias. Eso por teléfono. ¿Pero eso quién fue el del Racing? No me comentó nada, me lo dijo el Oviedo. ¿Pero quién fue del Racing el que comentó? Que no sé, yo ni pregunté. Igual fue algún jugador, igual fue alguien, yo qué sé. O igual es mentira lo que me dijo. También, puede ser. Total que de repente, pues nada, pues me llama el Rayo Vallecano. Porque aquí tuvimos un preparador físico que estaba en el Rayo Vallecano también. Y entonces que me quieren llevar a prueba. Y entonces, pues todavía me quedaba alguna, y me caía muy bien el Rayo Vallecano de toda la vida. Y digo, coño, pues me voy a Vallecas. Y antes de Vallecas me llama el Valladolid. Hombre, en casa. Y pues antes del Rayo Vallecano voy a probar al Valladolid. Entrenaba a Paquito, al Valladolid. Y me tienen allí 20 días, me llaman al club, yo me quedé allí en casa de mi familia, no tenía ningún problema. Iba allí a los antiguos campos de Zorrilla, para mí era un lujo maravilloso. Y entonces me coge Paquito y me dice, no pidas mucho, vas a empezar en el Promesas, vas a jugar en el Valladolid Promesas, pero este año te hago debutar en primera. Y entonces subo, me siento, me dicen en la mesa, bueno, ¿usted qué pide? Digo, no, como tengo familia, no me hace falta ni casa, ni comida, ni nada, o sea que... Lo que pues ustedes quieran. Lo que ustedes den. Pero bueno, me gustaría que me pagaran la Academia de Lengua de francés e inglés, la Academia de Idiomas. Y se quedan así pensándolo y tal, y a la media hora, después de hacerme 50.000 preguntas, me dicen que pido mucho, que no pueden ficharme, que pido mucho. Y entonces me levanté, bajé llorando las escaleras del club, me despedí de mis tíos, me fui a la estación de Renfe, entonces nosotros no pagábamos en el tren, me cogí el tren y me vine a Santander. Y dije en casa... Se acabó el fútbol. Se acabó. Y me comentan que me ha vuelto a llamar el Rayo Vallecano. Y bueno, pues cojo los bártulos y me voy a Madrid, a la calle Atocha, una pensión. Me quedé 2 días con Escobar, uno que había jugado conmigo en el Castro, ahí en su casa. Y luego ya me cogí la pensión, en metro todos los días a Vallecas. ¿Pero estabas jugando ya allí? Entrenando. Entrenando con el Rayo. Otra vez, era la misma pretemporada. Era pretemporada todo. Sí, sí. ¿Ya habías dejado el Racing? Sí, estaba libre. Sí, sí. Y que los del Racing, bueno, ya te lo contaré. Y voy para allá y entrenaba Chato González. Y los jugadores dicen, a los 20 días me dicen, es la mejor prueba que hemos visto a ningún jugador desde que llevo aquí 3 años. Jugaba al Andábulo todavía en el Rayo Vallecano, el Pucelano.
Y nada, me llama Chato González y me dice, queda la ficha que te la íbamos a dar a ti, pero ha habido un problema. A un amigo mío le han dado un meneo en el casino y le hace falta pasta. Y el amigo suyo era Aguilar, el jugador de aquí. Y entonces la ficha la utilizan para fichar a Aguilar. Joder, tenías mala suerte hasta para eso. A mí me dicen, bueno, pero hemos hablado con el Alcalá y te ficha el Alcalá y luego ya vienes con nosotros. Cedido al Alcalá. Y digo, mira, perdona un momento, mañana es 14 de agosto y es mi cumpleaños. Voy a la pensión a darle las gracias, me cojo un taxi, me voy a la estación, me cojo el expreso y mañana por la mañana llego y celebro mi cumpleaños con mis padres. Y te viniste para acá. Y vine para acá, me llevó el de la pensión a la estación, no se creía lo que le estaba contando, luego salió en la prensa de allí de Madrid. Bueno, y ya me todas vine estas aquí, aventuras. estuvo mi padre, sin yo avisarle, en la estación a las 7 de la mañana, le había avisado el de la pensión, y le doy un abrazo y le digo, papá, ahora sí, definitivamente Dejo el fútbol. se acabó el fútbol. Y se acabó, lo que pasa que luego me llaman de Almansa, pues digo, bueno, no he estado nunca, me pagaban la prueba, todos los gastos, el viaje en avión, la primera vez que montaba en avión yo, ¿sabes? Santander, Madrid, Alicante. Y allí jugaste unos años en lo que era la segunda B. Sí. Y porque había 4 grupos de tercera nada más en toda España. Y entonces llegué y estuve los 10 días a prueba y entonces me llama el club a ver lo que quería y pedí una barbaridad. Y te lo dije. Y entonces me fui al hotel porque decían que no podían. Y ya, bueno, ya había pasado los 10 días allí de vacaciones yo, ¿sabes? Porque más físicamente estaba hecho un toro, porque había ido a la pretemporada del Rayo, del Valladolid, del Oviedo. y el Oviedo del partido, pues, llegué, pasaba por encima de todos. Y entonces nada, ya ¿Te venías para acá? me fui al hotel, hice el equipaje, me vinieron a buscar en el coche. Digo, bueno, pues nos vamos, muchas gracias. Bueno, sí, pero primero te llevamos al aeropuerto ahora, pero primero pasamos por el club que hemos aceptado tus condiciones. Pues aceptaron mis condiciones y allí O sea me quedé. que al final te salió más o menos bien, porque económicamente te pagaron un pastón, ¿no? Sí, pero ya no era para jugar al fútbol, era para pasarme yo allí. Hombre, jugabas en... Mentalmente ya no era profesional, pero sí era yo. profesional. No, pero ya lo hice, o sea, lo acepté porque ya no podía decir que no, porque ya me habían concedido lo que yo pedía. Ya. Pues me quedé, digo, bueno, pues firmé un año Y estuviste varios, ¿no? y fui para 10 días y me quedé 11 años. 11 años, en Sí. segunda B. No, jugando al fútbol nada más jugué 2 años. Ah, y después que montaste una tienda. Luego ya ¿no? monté una tienda con Ramiro, Con mi primo Ramiro, el de Ramiro Smash. Díaz Esterán, sí. Mi primo. Sí, el de Smash. Sí, sí, mi primo. Se llamó Smash. Sí, Nos sí. llevamos de aquí el letrero y todo para ponerlo 4 allí. caminos. Sí. Y luego ya pues cogí un muestrario de zapatos también, viajaba 2 veces al año a París. 6 meses me dedicaba a viajar por España por tiendas de calzado, vendiendo zapatos, la tienda, más cosas que no se pueden contar. Pero del fútbol nada ya ahí, ¿no? Ahí No, ya. no, fútbol nada. Bueno. O sea, la zurda Nada, de me hecho ya llamó- acabó en Almansa. Me llamó Nando Yosu para ir a la Orihuela, que estaba en segunda división Sí. entonces. Le dije que no me gustaba el fútbol, que no quería jugar. Es que me tú ll- eras un poco peculiar. Porque... Me llamó el Albacete con Julián Rubio y también le dije que no. Es que les voy a decir una cosa, a los chavales que nos están viendo ahora, a los jóvenes, es que este señor jugaba muy bien al fútbol. Lo que pasa es que era ese incomprendido dentro del mundo del fútbol, que no le gustaba a la gente del fútbol, Correcto. ni le gustaba todo lo que alrededor del fútbol había. Correcto. Era un verso libre dentro del mundo del fútbol. Y donde antiguamente, en los años 80, no se pagaban las cantidades que se pagaban ahora para jugar al fútbol. Seguramente... Bueno, no pagaban mal porque nos daban 40.000 pesetas por ganar un partido. Sí, sí, pero no es como ahora. Si No, ahora no, no tiene nada que ver. No, no. Ahora seguramente te lo hubieses pensado más de una y de 2 veces. Hubiera Claro, estado en vez de 11 años, 14. claro. Sí, sí. Esa es la historia de... No me gustaba el fútbol, dejó de gustarme el fútbol. Bueno, lo de ahora ya es una vergüenza. ¿No te O gusta? sea, no, en absoluto. Y entonces descubrí en esa época que, bueno, yo egoístamente pues también acepté las condiciones, lógicamente, pero no hay compañerismo, era todo llevarse el dinero, había unos anchullos enormes, hasta en Almansa alguna vez se compró algún partido que otro. Bueno, y aquí, ¿a qué nos vamos a engañar? Yo. Bueno, y tú estudiaste además, porque fuiste estudiante, estudiaste magisterio. Sí. Estudiaste magisterio, o sea, que eras de los Sí. pocos que tenía... Lo compaginaba, yo fue una promesa que le hice a mi padre, porque mi padre veía que no podía compaginar la universidad Claro. con el fútbol una vez que llegas a profesional, y entonces yo le prometí que sí, que lo iba a compaginar,
Y los de aquí, ahí arriba hice las prácticas en el Gerardo Diego. ¿De profesor? Sí, para enseñar a leer y a escribir a los niños. ¿Vale? Fue maravilloso. Pero equivocadamente, pues pensé que no valía porque este niño me caía mejor que el otro. Y tenía enchufe, le daba mejores notas. Y digo, no valgo para esto. Y resulta que luego todos los maestros que he conocido y hasta mis hermanos dijeron que les pasa a todos. Bueno, Así y hay que- una época, después de esa aventura tuya textil, digamos, en el que de repente apareces, y te hablo porque yo te hice esa entrevista del año 94, estamos hablando hace 32 años, como segundo entrenador del Rayo Cantabria, del Racing B, Sí, el Rayo Cantabria. Rayo Cantabria, sí. Primero José Manuel Gómez Solana, Sí. el boli, y segundo Choya. De repente aparece Choya, pues eso, que tendrías 32, 33... 35 años tenía. sí. Muy pocos, ¿no? Y de repente habías dicho, no vuelvo al fútbol, no hago nada de fútbol, y de repente apareces en el, De filial, repente del, fue, sí. en el filial del Racing. Estaba Explícanos. desconocido totalmente del mundo del fútbol, inclusive hasta por la calle. Oye, nada, habías no. estado 11 años en Almansa. Sí, y entonces, bueno, y José Manuel me dijo que había pensado en mí para echarle una mano. Y lo que me dice Boli en ese aspecto va a misa, ¿Por? porque es amigo hasta la médula. Entonces, ni lo pensé, digo, de acuerdo. A pesar Digo, de que habías dicho que del digo, fútbol lo, nada. Digo, lo que pasa es que, no, pero yo no lo hice por el fútbol, lo hice por la amistad que me unía con él. Aunque le dije, seguramente el Racing no me va a aceptar. ¿Quién ¿sabes? era presidente por entonces? no ¿Pancho sé. Mora era? No sé, ahora mismo no lo Sí, recuerdo. o Manuel Huerta era el ayuntamiento por entonces. Sí, ya me no parece que a recuerdo. Manuel Huerta le habían echado ya. Sí, ya, bueno, no lo sé, Pancho Mora era. Sí, Pancho Mora a lo mejor. Y entonces, pues nada, estaba Santiago Calle, Santi Gutiérrez Calle, sí. ya estaba también ahí en el... Y apareces allí de segundo. Y aparezco de segundo, sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien porque José Manuel lo llevaba aquello de lujo, era un profesional íntegro, yo era una cosa que desconocía totalmente, entonces yo simplemente pues en medio entrenaba a los porteros, porque mi conocimiento no era válido como para ser un entrenador de un filial de un primer equipo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues a base de muchas horas, que yo aluciné la cantidad de horas que hay que meter, pues fui aprendiendo y bueno, siempre que estuve con él me gustaba. Y como en todos los sitios tienes jugadores favoritos y otros que no. ¿Qué pasó con Helguera? Le hemos entrevistado hace 2 meses. Sí, pues Ya sabes que no me puedes hablar mal de Iván. No, sí, con Iván simplemente pasó que yo dije un par de cosas en el entrenamiento y Iván pasaba de mí totalmente. Porque yo no fui bien recibido porque como venía del Perines, siempre el Racing y el Perines ha habido una lucha enorme. Bueno, ¿y Boli también? Boli también, pero ya Boli era profesional y Boli lo llevaba a rajatabla y le admitían. Y entonces yo no les caía bien. Y entonces yo pues le dije unas cosas y tal y él me dijo que no, yo no soy entrenador, que yo no pintaba nada allí. Y entonces digo, bueno, pues sigue haciendo lo que quieras. Y entonces lo oyó Boli. Y le dijo, Iván Helguera a Boli, le dijo, mister, o se va Choya o me voy yo. Y Boli dijo, bueno, pues ya sabes dónde está el vestuario. Bueno, esa es la... Vale. Y Iván Helguera se va. Bueno, Y ya está, y así se quedó. bueno, y después de esa... Y luego cuando empecé en un playoff, que no le pasamos, y luego estuve 2 temporadas más. Sí, lo sé. Y quedamos campeones las 2 temporadas aquí, jugamos 2 playoffs y quedamos segundos los 2 playoffs. No subimos ninguno de las 3 playoffs que jugamos. Y entonces a Boli pues no le renovaron. Y entonces querían que yo siguiera y yo lo dejé. ¿Lo dejaste? Y me fui con Boli. Lo dejé cuando lo echaron a él. Y te viniste conmigo. Pero nunca he hecho un trabajo tan arduo. Quiero decir que este señor... Tan arduo y tan costoso Este y he cobrado menos dinero Eso también es verdad. en la vida. Este señor en la cadena SER, Radio Santander y en Localia estuvo durante, pues yo qué sé cuántos años, 15 años conmigo, 20 años, en tertulias, en retransmisiones, viniste conmigo... Íbamos a Pucela. fuimos Me a llevabas Pucela. a Pucela, sí. Sí.
Fue una época para ti también en la televisión Muy novedoso y muy bonito. y muy bonito. Y Sí. ahí tuviste una popularidad tremenda. No, es verdad. Bueno, pues eso yo lo desconozco. No, hombre, lo sabes, No, lo no, sabes. no, no. Lo sabes porque la gente te paraba en la calle y te comentaba cosas. Bueno, hombre, pero eso más o menos podría ser de mi círculo, pero sí, luego iba a cualquier sitio y resulta que la gente me veía. Y había gente que lo veía por mí. Sí, sí, es verdad, eso. aunque- Por las cosas que decías que sí, que sí. Y entonces Muy decía- antirracinguista, decía pero... las verdades a algunos fans que ya van viniendo por aquí, que llegan tarde como siempre, como Carlitos el Rubio. Es que ha venido Entonces- Carlos el Rubio y a mí me gustaría que por lo menos nos acompañara aquí 2-3 minutos, no te importa, Hombre, ¿verdad? en absoluto. Carlos, por favor, Carlitos el Rubio. Es que esto es... Joder, el otro bien, uno con la cachava aquí puesta y tú, que me vienes- y tú con la cadera aquí. No puedo moverme. Para que luego digan que no trabajamos. Bajaba por aquí y nos has visto. Pero, Hablando con Choya, hablando con él de su vida un poco, de cómo llegó al fútbol, lo que ha pasado después. Todavía no hemos terminado y de repente ha aparecido para mí una de las... uno de los futbolistas con mayor clase que ha dado esta región. bueno, Porque es que yo te vi jugar. ya lo sé. A mí no me puedes engañar, yo te vi jugar y tú tenías una clase futbolística extraordinaria. Puedes contarnos, nos ha contado cómo fue a la pretemporada del Oviedo, del Rayo, Del Pucela. del Valladolid. Ay, perdona, y luego que te cuente cuando me fichó a Fútbol Sala. Bueno, sí, Me fichó él. Pero no te ha contado cuando fui a Alicante contra el Hércules y no, perdió. perdió. Tú estuviste en Alicante, en el Hércules. Yo jugué contra él en la Copa del Rey y ¿Y perdió. quién ganó? ¿Cómo? ¿Quién ¿Jugasteis? ganó? Nosotros, ¿no te conté? Eliminamos al Escucha, Hércules de Alicante. jugasteis contra la Almansa en Copa del Rey. Copa del Rey. No lo sabía eso. Les yo. eliminamos. ¿Y quién ganó? Si lo eliminamos, sí, madre mía, de mentiras. Le dice. ganasteis, claro. El Hércules estaba en primera, ¿o no? ¿Dónde estaba? Le di un repaso yo solo que vamos. Bueno. Madre mía. Otro Sí. gran jugador. Tú tenías una clase enorme. Pero no tenía cabeza. Y te viniste de Alicante para acá otra vez. Te entró la No, morriña me fui, aquí. no, y me fui a Marbella. ¿Pero y por qué? Porque la vida, ¿sabes? Porque era un golfo. No, eso no lo creo. Bueno, luego lo que la vida haya sido cada uno da igual, pero tú La vida tenías es complicada. una calidad para jugar al fútbol. Ahora lo piensas y dices, joder, Tampoco qué muy pena mal. que lo desaproveché o no. Sí, la verdad que sí. La verdad que podía ser un futbolista del uno. Eras un futbolista. Ya, pero no tenía la cabeza que tenía que tener. Y en el Racing. El nunca- Racing no quise yo firmar. Por eso. Me refiero 4 años y no quise yo firmar porque ya tenía el contrato con el Burgos. Y el Burgos tuvo la mala suerte que firmé 4 años y Desapareció. Y desapareció. Sí, fue cuando desapareció. Cuando- Y entonces te vas al Hércules. Entonces sí, me marché al Hércules. Al Hércules. Pues te pasó un poco como a Choya. Tampoco. A él no le gustaba mucho el fútbol, pero teníais la calidad para haber jugado y Este vivir era el mundo. buenísimo, Sí, era muy bueno. Éramos muy buenos los dos. Eras muy bueno. Era ¿Y bueno. jugaste al fútbol? ¿Le mandaste a jugar con quién? ¿Con Ping? No me digas que a los Peñucas o dónde. No, No, un equipo que montó este. montamos el equipo aquí de vacilón. Ah, bueno. Así Carlitos, bueno, aquí has aparecido. Bueno, vale. Carlos el Me Rubio. encanta. De Rubio le queda poco ya. De Rubio no Ya le queda nada. aquellos rizos rubios. Carlitos, Me alegro cuídate mucho mucho. verte. Cuídate Venga. mucho. Cuídate mucho. Venga, Seguimos. campeón, hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Esto es la televisión en directo. ¿Qué le vamos a Nadie hacer? puede discutirlo. Carlos el Rubio. Bueno, estábamos hablando de esos 15 años en los medios de comunicación conmigo. Eso sí que me gustaba. ¿Eh? La comunicación siempre me ha gustado. ¿Eh? Mira, yo recuerdo cuando los estudios que hemos comentado, yo lo único que quería hacer era periodismo. Pero en esa maravillosa ciudad No había. no había. Había que irse a Lejona, claro. Y entonces pues no podían pagarme Ya. la carrera en Bilbao, Bueno. ni en Valladolid. Y luego viene una época complicada para ti, por eso tienes aquí estas muletas. Viene una época que es pues hace de 10 años para acá, digámoslo así. Sí, fue cuando- Estás conmigo en Localia, en la SER, te vienes a Onda Cantabria y de repente un día se empiezan a acumular las desgracias para ti, ¿no? Sí, pues los papás se ponen malucos, se va el papá, se va la mamá, Se fueron muy pronto los dos, ¿no? Quiero decir, con 81 años, no, pero quién sí. a los 4 años, uno de otro, 3 años Claro. y medio. Y bueno, yo lo dejé todo también de donde vivía.
perdón. No, el tubo escape. Sigue. Que me vine de Almansa definitivamente porque estaban malucos. Y yo, como era el único soltero de la familia, pues me vine para acá. Se me fueron y yo me descoloqué. O sea que sin salir de casa ni siquiera, pues hacía una cantidad de mamonadas enormes. Entonces, pues En la vida. no me cuidaba. ¿No te cuidabas? No, pero no iba de fiesta ni nada, no, por aquí, tranquilamente, yo solo. En la cabeza estaba... O sea, O tenías... sea, he conocido lo que es la soledad, el sentirse solo. Porque mucha gente dice, yo también vivo solo, no, pero tú no te sientes O sea, solo. la ausencia de tus padres Me dio... te dio una depresión, digámoslo Sí, así. pasé 2 o 3 años sintiéndome solo, iba a psicólogos, porque yo sabía que me sentía solo, que era por eso, pero bueno, lleva su proceso y bueno, pues con ayuda un poco de todos, pues salí para adelante. Pero bueno, todo se paga y entonces también, pues, desconociéndolo, pues cogí una osteoporosis severa, que no sabía ni que existían esas cosas, y pues me iba al suelo. Caías. Me levantaba de la cama y me iba al suelo. Terminaba de comer, me iba a coger el plato para la cocina y me iba al suelo. Y claro, pues... La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos Sí, y y a la fuerza, ¿no? así ando, sí, te vas simplemente. Y entonces, claro, pues tengo fractura de 5 vértebras, no son operables porque tengo desviada la columna vertebral, que eso es de golpes del fútbol, de caídas en el fútbol, la desviación de la columna. A mí me han dado muchas patadas, ya te digo yo. Y bueno, pues nada, pues estuve... Pero te caíste, porque yo recuerdo aquel momento, que hará 10 años o así, te caíste por unas escaleras o tuviste un problema ahí que te tuvieron que llevar en ambulancia. Sí, pero porque no me podía levantar. Y no te podía... Pero no, yo estaba de pie y me caía. Y acabaste en Santa Clotilde, ¿no? En el hospital. Bueno, fui a Valdesilla y me iban cambiando hasta que definitivamente después ya de 6-7 meses me metieron en una habitación en Valdesilla en el 2019 y estuve 7 meses viviendo allí. Y me metieron solo en una habitación, entonces entraban todos de plásticos y con caretas porque tenía un virus desconocido, decían. Resulta que un año antes yo ya tenía el COVID. Lo pasé en Valdesilla, de tantas veces en los quirófanos, porque me operaron de 3 hernias complejas, según ellos, no sabían de qué eran. Y entonces pues así fueron, y entonces ya me dijeron que era difícil que saliera. Además, te voy a contar pero de una repente cosa. salí. Te voy a contar una cosa. Un día me llama... Después de 7 meses. Sí, un día me llama Pin, Agustín, de Sí, la claro, Peña, el Pin amigo de mi Peñucas. hermano, de mi difunto hermano. Me Sí. llama Pin un día y me dice muy preocupado, Pedro, tenía su madre en Valdecilla. Sí, es verdad, en la habitación de al lado. Me dice, Pedro, en la habitación de al lado está Sí, Choya, es verdad. pero es que no nos dejan entrar. Sí. Está todo con plásticos, entran con trajes Sí. especiales, Sí, sí. joder, muy preocupados todos por tu salud, por ti, Sí, sí. yo llamaba a tu hermano, tal. La cosa estaba muy complicada, la Sí, verdad. estuvo complicada. Sí. Complicada, pero saliste adelante. Salí adelante, sí. Y desde entonces, pues hasta los 97 no me mueve de aquí nadie. Sigues con la muleta, ¿no? Sí, porque si no me puedo ir al suelo. Claro, pero la osteoporosis evidentemente no avanza, está ahí más no, o menos. no ha avanzado nada, no. Los dolores cada vez son mayores. Tomo, no es droga, me tomo 19 pastillas al día. 19 pastillas diarias. Sí. Un abrazo a mis amigas de la farmacia. Y Todo por la osteoporosis. sí, y por los dolores. Claro, es un dolor de hueso, ¿no? 12 pastillas son para los dolores, porque las 5 vértebras fracturadas es lo que más me ha dolido en el mundo. Una cosa tan pequeña que duela tanto. Entonces a veces me pongo corsé, otras veces con faja. Bueno, y así ando. Tranquilamente viene la ayuda a domicilio, que es una cosa maravillosa de Santander. No Eso sé- es de la ley de dependencia, ¿no? No sé nada, sí tengo grado 2 de dependencia, también. Aquí estuve yo, iba a ser mi casa, el asilo. Ya me pusieron en lista de espera, porque no... San Cándido. San Cándido, sí. Ahí va a ser, pero como he echado valor, pues he perdido un grado de dependencia, ya tengo grado 1, y entonces ya puedo salir, ya no tengo que ir acompañado, ya puedo salir soluco, con la muleta. Como le has echado valor, ¿qué has hecho para no tener que acabar en la residencia? Pues hacer todo absolutamente que me mandaban, recuperar el ánimo
ver que las cosas no son tan malas como yo pensaba, creer un poco más en la gente y ser feliz, y sobre todo acostarme todos los días sin pasar hambre. Pues, sí, pues igual lo que te pasó, Choya, era una depresión de caballo. Sí, está claro. Después de la muerte de tus padres, Yo que eso, todos los no días... sé, la osteoporosis igual no tiene nada que ver. No, la osteoporosis es otra cosa. La osteoporosis es de mis malos cuidados, ¿sabes? Y esto fue por los temas que sucedieron, pero la depresión fue enorme. Yo cada día no quería abrir los ojos, pero no me atrevía a hacer otras cosas, porque si me tiraba vivo en un segundo, tampoco me iba a matar. Así Pues, que... Bueno, ahora estás bien, ¿no? Ahora nos vamos a despedir, Sí. porque la lluvia en Santander... Está empezando a llover, ¿no? Pero... Sí, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Quiero Lo decir, único- das tus paseos por aquí, por el Tengo- parque. me han colocado una cama de hospital en casa, la Cruz Roja también maravillosa. Y Tienes la coleta del Valladolid ahí puesta detrás, por lo que veo aquí. Esta la llevabas a la televisión. bueno, si soy de Valladolid, yo, no del equipo. He abandonado el fútbol, ¿Ya no ves fútbol? no veo el fútbol. Nada, ni al Racing, ni al Valladolid, ni a Odio nada. el fútbol, ni los resúmenes. ¿Pero Me por entero qué? porque no me gustan. Y no me gusta la gente del fútbol. Lo que no me gustaba antes, ahora ha empeorado. Yo si vivo en esta época en el fútbol, sería, no sé, ¿cómo se llamaba el presidente este del Atlético de Madrid? Jesús Gil, Un Jesús Gil sería de esto. Sería uno de estos que odias todo el fútbol. me hincharía. Odio lo que lleva el fútbol. Pero ver ¿sabes? un partido... de Entonces 11 no me gustaba, porque por ejemplo yo he estado con jugadores en la habitación y compartí habitación con algún jugador, y por ejemplo fuimos a jugar a Alicante, ¿sabes?, contra el Elche, y nos metimos en la habitación y yo le volví a ver al día siguiente. Eso no era el fútbol que yo pensaba, ¿sabes? Estábamos en el Meliá, era buen hotel para salir un ratuco, sí, pero bueno, pasar toda la noche por ahí, pues son cosas que se viven del fútbol, ¿no? Otros compañeros pues decían, oye, pásamela, que este es un momio, el lateral que tengo es un momio, y me decían, ¿no tú quién te crees que eres? Ese también me lo decía un amigo tuyo. Bueno, Esas cosas me las decía un amigo tuyo. el caso ¿sabes? es que no ves nada de fútbol, ni te No. interesa el fútbol, ni nada, de nada, Nada. de nada. Nada, ni siquiera una... ¿Y con la gente del fútbol tienes algún tipo de relación o no? No, porque antes nos veíamos, nuestro común amigo Viverti, Sí, señor. pero es muy merengón, no es de fútbol. Es merengón nada más. Bueno, Sí, bueno, echar un poco de fútbol y eso, pero me lo invento. ¿por qué ¿Sabes? no lo ves? No veo los partidos, no. Hombre, veo un poco un ratuco, 10 minutos, un resumen. No te gusta el los fútbol de goles. ahora ni nada, ¿no? No me gusta, bajo ningún concepto. No, Es pero más- yo reconozco que yo estuve enamorado del fútbol. Pero también reconozco que después de lo vivido, yo creo que estuve enamorado del Atlético Perines. No del fútbol. Nosotros entrenábamos en Corbán. Fíjate dónde vivo yo, para ir a Corbán. Si yo no había money. En el campo de fútbol del ¿sabes? seminario. Y veníamos, exactamente, y veníamos de allí a dedo. Allí jugaba yo con el Verdemar. Pues mira, pues allí íbamos saliendo después de salir de los Agustinos, el autobús en la Plaza de las Cervezas y para allá. Y me encantaba. En el Racing no me gustaba entrenar. Digamos que era un fútbol romántico, Sí. que era el que a ti te gustaba. Sí, ¿no? yo estaba enamorado del fútbol y cuando he conocido el fútbol profesional es de las peores cosas que he conocido en este Y mundo. amigos, te viene a ver la gente, te llama alguien, te cuenta alguien algo. Gracias a Dios O... tengo muy buenos amigos. Vale. Se preocupan demasiado y les digo que me dejen tranquilo, que tengo mucho que hacer. Porque subir y bajar la cama de hospital para no tener dolores me lleva a mi trabajo. Y darte estos paseos por el Parque Morales. Sí, ahora ya bajo hasta Picos, Sí. donde mis amiguetes Chuchi y Ivano. Tu hombre, Chuchi. Allí leo la prensa por la cara. A ver si intercambio bombones con las camareras y ellas me dan caramelucos. Paso un ratuco allí, bueno, de hora y media o dos, más el cuerpo no lo permite. Y entonces paga azúcar. No te lo Ahí- permite la osteoporosis, los Sí, dolores. No me lo permiten, no. Y las vértebras ya pues tengo que subir. Entonces a veces soy capaz de ir y volver ¿Las andando. vértebras rotas es de la osteoporosis? No, o- las tengo antes. Esos de antes, del fútbol, Sí. decías. Sí. Era de las caídas. Y entonces descubren que luego también está acompañado de la osteoporosis. Y es así, entonces. Pero bueno, por fin ya al hospital ya voy a consultas nada más normales. Lo has pasado mal, hecho ya. Pues estar 2 años casi ininterrumpidamente entre Santa Clotilde y Valdecilla no es de lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Así que
Pues nada. Que no ayudemos a la sanidad es lo más vergonzoso que ha hecho esta gente. Y eso que somos malos, porque que la gente pase hambre es vergonzoso. Choya, Y no digo nada, otro día hablaremos de la política. No, de política no. La dejé también porque fui concejal de urbanismo en Almansa. Lo sé, de Izquierda Unida, ¿no? Independiente. Ah, independiente, pero por Izquierda Unida. Sí. Eso es otra historia. Y entonces me nombran concejal de urbanismo. Concejal de urbanismo Choya en los 80. y hago pues te podías haber forrado. Y hago peatonal la calle donde tenía la tienda y semipeatonal la calle donde tenía el piso. Y entonces van y como me lo hacen, pues dejo la política. Digo, eso no es así. Entonces no era chapucero. Lo hiciste, ¿no? Lo hice, sí. Pero dejé la política, sí. Choya, que... Así que muchas cosas. He vivido, hay una canción, pero no me acuerdo ahora mismo de quién es, que el estribillo era que la vida se vive muy deprisa, que la tenemos que vivir más despacio, la vivimos muy deprisa. Yo todo lo que he soñado en mi vida lo he hecho. Y hombre, tengo una edad, tengo 66, pero yo no pego un palo al agua desde los 52. Entonces, en 50 años he hecho todo lo que quería hacer en la vida. Pues yo quería que la gente supiese de ti. Que no habléis mal, por favor. No, y que la gente que es de Choya, porque te relaciona mucho conmigo, evidentemente, sí. después de tantos y tantos años en la radio y en la televisión. Y bueno, verte aquí, dentro de lo que has pasado, ya así, para mí es pues fantástico que estés bien. Así que, amigo Choya, a seguir, a disfrutar la vida. Aquí tienes tu casa. Ya lo sé. Y a ustedes nada más, porque nos empieza a llover, pero también es cierto que se ha acabado la entrevista. Que tengan un buen fin de semana. Volveremos el lunes con el Racing y el fútbol. Choya no lo verá, no, es que esto va a ser después. Choya no lo verá porque no ve el fútbol, pero sí me han dicho que ve el programa. Así que verá su entrevista y verá lo que contemos allí. Así que despídete de... Muchas gracias, disculpad lo pesado que he sido, pero hacía mucho tiempo que no salía por la tarde y mucho menos a estas horas. Ha sido un auténtico lujo. Señoras, señores, buen fin de semana a todos. Venga, pa.